Pues conforme al calendario de lectura, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 21. Sí, bueno, también para nuestras visitas, nosotros tenemos un calendario de lectura con el propósito de leer la Biblia en un año. Entonces, mes con mes les vamos dando un calendario y las lecturas que vayamos viendo durante la semana, alguno de esos textos yo los elijo y los predico el siguiente domingo. Entonces, para que más o menos tengamos el contexto de lo que vamos a ir hablando. ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 21. Ya con base a lo que ya hemos leído, ¿alguien me puede recordar cuál es el contexto de primer libro de Samuel, capítulo 21? David está huyendo de Saúl. Así es. Quiere matar, ¿no? Entonces, qué interesante, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que realmente Dios lo ve de cierta forma en gracia, tenía una vida color de rosa, no, estaba siendo perseguido y lo querían matar, ¿no? De hecho, previo a este capítulo, pues vemos esa emotiva reunión entre Jonatán y David, ¿no? Prácticamente despedida y prácticamente Jonatán reconociendo la posición que Dios le ha dado a David como el nuevo rey de Israel. ¿Sí? Bien, ya con base, gracias hermano, con base a ese, más o menos ese contexto, vamos al versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice, David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie porque por eso estoy aquí. Les dije a mis hombres a dónde buscarme después y ahora, etcétera, etcétera, etcétera. David llega con Abimelech. ¿Abimelech quién era? Un sacerdote, ¿sí? Entonces David llega con él. ¿Qué actitud tiene Abimelech? ¿Confiado o temeroso? Temeroso, ¿sí? Otra cosa, David, ¿qué le dice? ¿Va de parte de quién? De Saúl, ¿sí? Pero ¿había forma de comprobar esto por parte de Abimelech? No, simplemente eso le dijo y eso le creyó. También que vemos, un dato interesante es que después, en versículo 4, David le pide de comer y en el versículo 4 dice, no tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, le aseguró David, nunca, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente le dio de comer. Pero en el versículo 7 nos menciona algo interesante. En aquel día estaba allí, ¿quién? Doeg, el edomita. ¿Quién era Doeg el edomita? El hecho de que diga su nombre y que diga edomita, ¿qué nos está diciendo? ¿Nos dice mucho o nos dice poco? Que no era israelita, precisamente. Y bueno, ¿y qué andaba haciendo ahí Doeg el edomita? Y más adelante que dice, ¿quién era? Jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido. Bueno, ahorita vamos a ver ese punto. Jefe de los pastores de Saúl. ¿Por qué este edomita era parte de los jefes y los pastores de Saúl? Perdón. ¿Qué tenía que hacer un edomita entre el pueblo de Israel? Nada, ¿verdad? ¿Pero por qué estaba ahí? Sí, era como sirviente. Recordemos pasajes anteriores que hemos visto, que cuántas de las tribus pudieron sacar, o más bien no pudieron sacar, a las naciones que tenían que conquistar. Y tuvieron una consecuencia ¿sí? Y hasta la fecha seguía parte de estos pueblos de Edom todavía conviviendo con el pueblo de Israel. Por eso es de que había un edomita ahí sirviendo en este caso, para la tribu de Benjamín, que es de donde viene Saúl. Y después algo interesante, termina diciendo que había sido detenido delante
del Señor. Prácticamente, bueno, y en otras versiones, o la idea, lo que quiere dar a entender, es de que el hecho de que Doeg el edomita estuviera precisamente ahí en el momento en que David llegara con este Alimelec, fue porque Dios lo preparó así o lo dispuso. ¿Sí me explico? Entonces, porque si hubiese llegado David así como que, de hecho él trató de que fuera así, ¿verdad? Que fuera así en oculto, pero no, lo vio esta persona. ¿Sí? Y lo podemos combinar muy, muy bien con el tema anterior que acabamos de ver, ¿verdad? Antes de la equidad de Dios, ¿cuál vimos? La providencia. Dios tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces ahí Dios estaba teniendo el control de cierta situación. ¿Qué más vemos? En el capítulo 22, seguimos más adelante, en el capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: las noticias de su llegada, digo, no estoy leyendo todo el capítulo porque se supone que ya lo leímos, ¿sí? Para no aburrirlos. Versículo 6, las noticias de su llegada de Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gilbea, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Versículo 7. Escuchen bien, hombres de Benjamín. Les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? Es por eso que han conspirado contra mí, pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con este hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Saúl? Estaba completamente aterrado, ¿verdad? Ya le habían dicho, ya Dios te ha despojado de tu reino. Ya Dios ha elegido a otra persona que va a ocupar tu lugar. Entonces, él se estaba aferrando, ¿se dan cuenta? Él se estaba aferrando y se estaba, pero figurando cosas hasta extraterrestres, ¿no? Que casi todos los querían matar. Tenía problemas por todos lados, según su imaginación, ¿sí? Pero vemos en el versículo 9, entonces Doeg, el edomita, el que estaba ahí como pastor, jefe pastor, tiene capítulo 21, si lo recordamos. Entonces Doeg el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló: cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Aitot. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat el filisteo. ¿Y qué pasó? Versículo 11. Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Not. ¿Se dan cuenta de qué sirvió para que este Doeg estuviera en ese momento? Para que después él llegara como el chismoso y le dijera, mira, es que, ¿y por qué lo pudo haber hecho a él? ¿Le importaba al pueblo de Israel? No, por eso es el contexto, era un qué? Edomita, ¿sí? ¿Por qué no le interesaba? Él, digamos, ¿qué querría haber hecho? ¿Generar qué? Conflicto. Generar un conflicto, ¿sí? Algo interesante es que después, cuando el rey Saúl manda a traer a Ahimelech y a toda su familia, dice en el versículo 16, Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey, y le ordenó a su escolta, maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. ¿Y cómo concluye este pasaje? Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. ¿Por qué se habrán negado?
¿Eh? Conocían al Dios de Israel. Ellos eran israelitas y por lo tanto se dicen, ¿cómo? O sea, que es ponerse con el mismo Dios. Estamos matando a sus siervos, estamos matando a los que sirven en el templo, estamos matando a los que nosotros vamos, pedimos perdón por nuestros pecados y ellos ofrecen esa víctima para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tanto serás muy el rey, lo que tú quieras, pero no lo vamos a hacer. ¿Sí? No lo vamos a hacer. Y versículo 18 dice, entonces Saúl le dijo a Doeg, hazlo tú. Así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, a la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó, lo sabía. Cuando vi a Doeg el edomita, allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo, no tengas miedo. Te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. Tal vez no está tan enredado como las novelas que a veces ven de enredos de pasiones, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios tiene el control de todo y pasan cosas dentro de su control, dentro de lo que Él permite, ¿sí? Entonces, algo que podemos ver y que es bien interesante, en el caso de este Doeg, que ya vimos que era un edomita, ¿y por qué él sí se atrevió a matar a los sacerdotes? ¿Era israelita? No, no era israelita. ¿Le interesaban los sacerdotes? No, él tenía sus propios ídolos también. Él adoraba a otros ídolos. Entonces, el matar a esos sacerdotes, pues era, pues hasta algo pasajero. ¿Sí? Realmente no le interesaba. Pero algo interesante que podemos ver, bueno, capítulo 21, capítulo 22, uno podría decir, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que le pasó a Doeg y cómo Dios juzgó a Doeg. ¿Sí? ¿Qué creen? La Biblia no dice. La Biblia no lo dice. ¿Sí? No lo dice. ¿Qué más sabemos de la vida de Doeg? Bueno, pues después de esto, no se vuelve a mencionar ni siquiera el día que murió. No se registra juicio humano tampoco en contra de él. Y no aparece más en los libros históricos. Lo buscamos en crónicas, lo buscamos en... No, no es mencionado nada más. ¡Ay! ¡Qué interesante! Pero hay algo, igual les voy a preguntar. Normalmente en los salmos, ¿cuál es el concepto de los salmos? ¿Por qué existirán los salmos? ¿Qué son los salmos? Son cantos, es como si fuera el coritario, ¿verdad? De la Biblia. ¿Tiene cuántos cantos? 150. Muy bien, ¿no? De hecho, ¿qué se dice? Que cuando uno abre la Biblia a la mitad, cae en ¿cuál salmo? 118. 118. ¿Sí? ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119. Ay, sí, es el más grande de la Biblia. ¿Sí? Entonces, el carácter de los salmos tiene un criterio, un género literario, que son cantos. Bueno, ya no vemos a Doeg, ya no vemos a esta persona, ya no vemos un juicio, pero si estuviera en un salmo, causaría muy... Ah, caray, ¿verdad? Pues vamos al Salmo 52. Que también este salmo
Si ustedes lo recuerdan, también lo leímos en esta semana. ¿Sí? Bien. Voy a hacer un experimento social. ¿Sí? Así que no se sientan mal. ¿Sí? Salmo 52, ¿ya estamos ahí? Ok. Si uno normalmente cuando empieza a leer la Biblia, digamos, llegaría al Salmo 52 y fíjense bien cómo le voy a dar lectura. Dice, ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo preguntara, ¿a quién se refiere con ese gran guerrero? Normalmente, ¿qué contestaría la gente? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Porque ya sabes, ¿verdad? La respuesta. Pero no es común que la gente lo relacione. ¿Sí? Normalmente dirían, ah, ese gran guerrero. Y de hecho, este capítulo, por no conocer el contexto, ha generado conflicto, porque normalmente a quién tienen como al príncipe, al guerrero del ejército del Señor, a David, a Jesús, etcétera. Pero de repente empieza a decir, ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? Siempre tenemos que tener el contexto de todas las cosas. Y de hecho el mismo título que dice ahí arribita, que no es, bueno, que lamentablemente no se incluyó dentro del primer versículo, pero es parte del primer versículo, dice, para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando Doeg, el edomita, le dijo a Saúl, David fue a ver a Ahimelech. ¿Sí? Este título no es título puesto por la editorial. Este título es parte del texto bíblico, es inspirado por Dios, ¿sí? Para que tengamos esa referencia. Entonces, si nosotros ya leímos lo que pasó con Doeg referente a esta matanza, entonces ahora vamos al Salmo 52 y cuando ya empezamos a leer tanto el título como lo que dice el primer versículo, ya le entendemos. Ya, luego el hermano que hizo, ya le entendí, ya sé a quién se está refiriendo, ¿verdad? Pero si nos hubiéramos ido directamente a este versículo, ¿lo hubiéramos entendido? Seamos honestos, y la verdad no. Por eso es bien importante que, y lo hemos mencionado mucho, siempre leer los contextos de los textos. Porque si sacamos un texto fuera de su contexto, yo hago mi pretexto, me hago mi religión, hago mi secta, hago mi grupo y les invento un montón de cosas. Tenemos que leer siempre los contextos. Biblia con Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien. Entonces, versículo 1 dice, ¿por qué te jactas? Ya sabemos que se está refiriendo a quién, a Doeg el edomita. Y ahora, normalmente los salmos los entendemos que son para qué? Para alabanza y gloria. A darle glorias a Dios. ¿Sí? ¿Qué tendría que David dedicarle un salmo e inspirado por Dios a un maligno que mató a los sacerdotes de Dios? ¿Sí? O a veces también podríamos decir que somos también nosotros muy farisaicos y muy religiosos y somos, no, es que siempre es puro alabanza y gloria a Dios y no, y los salmos, y no podemos cantar de otros cantos, de otros temas porque no, si no, no alabamos a Dios. Y aquí que estamos viendo, le está dedicando un canto a un quién, a un asesino. Y no un asesino cualquiera. Es más, ni israelita era. ¿Sí? Era un gentil, era un edomita y el mismo salmista, el salmista preferido de Dios, le está dedicando un salmo a este asesino. ¿Se dan cuenta? Cómo a veces somos muy farisaicos. Todo lo satanizamos, lo demonizamos, decimos, ay, eso no, eso no. Pero entonces, ¿hay que quitar este salmo de la Biblia? Pues claro que no, porque también fue inspirado. Pero ¿qué es lo que nos revela?
Vamos a ver por qué es parte del texto bíblico, el Salmo 52. En primera, porque lo hizo David. Segunda, dice, ya conociendo el contexto, vamos a ir leyendo. Dice, ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, aunque le está hablando o le está dedicando esto a Doeg, de cierta forma, ¿qué le está advirtiendo? De la justicia de Dios. Está hablando de Dios. O sea, no creas que lo que tú hiciste se va a quedar así. No creas que porque Dios no habló de ti en los siguientes capítulos y no mencionó tu muerte y no mencionó tu juicio, no creas que se va a quedar así. Inclusive podemos pensar que este salmo está hablando cuando todavía Doeg estaba vivo. ¿Sí? Y se lo estaba dedicando, no sabemos inclusive si le había dicho, pues mándale este canto Doeg, ¿verdad? O sea, no sabemos qué, a ver qué piensa, a ver qué dice de esto, ¿no? Bueno, entonces, versículo 2 dice, todo el día conspiras destrucción, tu lengua es cortante como una navaja afilada, eres experto en decir mentiras. ¿Y qué fue lo que hizo Doeg cuando se atrevió a acercarse a Saúl y le dijo lo que le dijo? ¿Sí? No dijo así como que a lo mejor sí pudo haber dicho toda la verdad, pero no completa. ¿Sí? Cuando dice que el Melec le dio de comer, le dio realmente, le dio todo un lonche así de que, ¿quieres pollito? ¿Quieres pollito? ¿Quieres que carnita? ¿Quieres carnita? ¿Quieres que dos panes de trigo, de salvado? ¿Qué quieres? ¿Así le hizo? No, le dio lo que tenía, pero en la forma en cómo se lo dijo, ¿qué fue lo que hizo que pensara Saúl? Que malinterpretara todo y tuviese más ganas de que de matar a David y sobre todo a Elimelech. ¿Sí se dan cuenta? Porque ¿qué intención tenía este Doeg? Generar qué? Conflicto. Generar conflicto. Dice, y el mismo David sabía de eso y dice, tu lengua es cortante como una navaja afilada, eres experto en decir mentiras. 3, amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Versículo 4, te encanta destruir a la gente con tus palabras. Mentiroso, le dice ahí, pero Dios te herirá de muerte. De una vez por todas, te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Entonces, prácticamente todo lo que estas palabras que le dedica David a este Doeg es referente a su pecado o su intención maligna de cómo usar las palabras, de cómo usar la forma de decir. A veces el decir no la verdad, el decir verdades a medias, a veces la gente malintencionada provoca situaciones de conflicto. ¿Sí? ¿Eso qué nos enseña? ¿Qué es? Y lo hemos estado repitiendo semana a semana. El Antiguo Testamento para nosotros es que advertencia y ejemplo. Entonces, ¿qué podemos tomar? Digamos, aquí desde ahorita vamos a ir viendo otros puntos, pero desde ahorita, ¿qué podemos aprender con base a este salmo, con base a esta situación de Doeg? Que mucha gente podría usar su boca, sus dichos, sus palabras, verdades o no verdades de una forma para qué? Para generar conflictos, para crear conflictos. ¿Sí? Hay a veces que lamentablemente podemos ver a una persona muy seria, está muy concentrada, muy haciendo sus cosas, ¿sí? Pero a veces, muchas veces una persona que sabe cómo es esa persona, a veces puede ser la esposa, el esposo, los hijos, ¿no? Lamentablemente. Y se le preguntas, ¿estás enojado? ¿O estás enojada? ¿Qué puede provocar? Y las palabras que causaron conflicto. Conflicto. ¿Y eso lo aprueba o lo reprueba Dios? Lo reprueba Dios. ¿Sí? Entonces, o hay también, ya se ha dado una moda, a veces,
se ha dado una moda en algunos hogares donde inclusive ya los doctores dicen que es que más bien causa daño, ¿no? El hecho de que muchas personas se meten al baño con el celular. Y a veces cuando se tardaban rápido, nada más iban a lo que van, ¿verdad? Ahora ya se tardan 20 minutos, 30 horas, 30 minutos y genera, ¿verdad? Y cuando ya va la esposa o va el esposo o va el hijo al baño con el celular, a veces sí, o sea, tienen razón. ¿Te vas a meter el celular? ¿Qué genera? Conflicto. Sí, es cierto, tiene razón, no se lo tiene que meter, pero ¿sabe qué se molesta ahí? Genera conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que tenemos que medir y tenemos que ver la forma muchas veces en cómo nos dirigimos con las personas, porque podemos estar generando conflictos, ¿sí? Podemos estar generando conflictos y sobre todo así entre hermanos, ¿no? Y de hecho les iba a comentar, bueno, ahorita me comentaron, pero hay algo y bueno, y hemos comentado también entre semana, que a veces nosotros normalmente usamos los mismos métodos de transporte, ¿no? Y normalmente coincidimos muchos en Potrero, ¿no? Coincidimos muchos en Potrero, a veces o en el ir y el venir, y nos hemos dicho, ay, es que, inclusive, ¿no? A mí me lo han dicho, es que vimos a tal hermano, vimos a tal hermana y y hasta le hicimos así, brinqué y todo, y no nos peló, no nos hizo caso, ¿sí? ¿Con qué me lo estarían, con qué intención me lo estarían diciendo? Muchas veces, a lo mejor diríamos, a lo mejor no tan mala intención, pero muchas veces pareciera que sí, ¿no? Entonces, recomendación, y de hecho eso me pasó a mí ayer, recomendación, siempre pensemos que en Potrero vamos a encontrar a alguien. Siempre pensemos que en Potrero nos vamos a encontrar a alguien y dices, ay, es que no voy a estar viendo a quién me voy a encontrar en la fila. Pues mejor, mejor, porque si no van a venir y me van a decir que no le hiciste caso. Mejor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, para evitarnos, ¿por qué? Porque muchas veces la forma en cómo se dicen las cosas puede generar conflictos cuando no lo hay. ¿Sí me explico? Hermanas o hermanos que pueden pensar, es que no sé, o le caigo mal a la hermana, o le caigo mal al hermano, pues pasamos, y así pasamos, y ni nos vio, o le hablé hermano, hermana, y no nos hizo caso. O nada más era hermano de iglesia, pero en Potrero ya no. No, pues no. ¿Sí me explico? Sí, sí, a veces yo a todos los defiendo de esa forma, ¿verdad? Pero, pero a veces se entiende de otra forma. ¿Sí me explico? Entonces, pero no caigamos en ese tipo, o también eso, o sea, que no caigamos en ese tipo de comentarios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lejos de generar amor, de generar compañerismo entre los hermanos, puede generar, no genera, puede generar, porque no lo vamos a permitir que genere, sino puede generar conflictos. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Quién me vio? Me va a decir. ¿Quién me vio? No, No, hermana, aquí hay un detallito. Cuando uno está formado en las filas para tomar el camión, si uno ve a alguien, pues dice, ay, es que va a querer que yo lo meta a la fila. Y luego me echan bronca los de atrás. Esa es una situación también que hay que tener mucho cuidado también. no se preocupen, por lo menos los que estamos aquí, creo que todos somos de Sadasi. No vamos a tomar el mismo camión que así que los puede saludar con toda confianza, los puede saludar. ¿Sí? Nadie se va a querer meter con usted. Ya. Siéntase libre completamente. ¿No? Ajá, sí, gracias. Ya nos excedí. Ya nos excedí. No, porque lo queríamos meter a la fila. Sí. No los vi. Sí me comentaron las niñas, pero no los vi. Eso sí, nosotros sí lo queríamos meter. Qué bueno que mi hermano no se dejó.
Sí, pero sí, digo, por eso saqué eso a color, no por lo que pasó ayer, sino ya aprovechar porque sobre todo el tema. ajá, es eso, de que pues sí, todos o venimos de allá o vamos para allá, Ya, o exactamente. así. Ajá. Sí, sí, lo entiendo. No me sentí bien, no Ajá. quería ni exhibirte ni Sí, nada sí, de estoy eso, bromeando. Aquí todo. sino eso, ¿no? Que Sí. también a veces, pues, yo la padezco, ¿no? Porque luego la fila está hasta abajo. Sí. Entonces, si me ven, a mí sí díganme, yo los meto. ¿No? A mí sí, pero sí díganme porque yo la verdad soy muy así, no es de que yo no quiera saludar o eso, sino que realmente yo voy con miles de pensamientos y cosas. No, nada más es una aclaración. Sí, sí, sí. No, está bien y ya quedó grabado. Muy bien. Ok. Entonces, diga, ¿quiere decir su nombre? Para que sepa qué hermana es Para la. que- Digan, es que la me- hermana Ana Laura es la que Sí, ella mete a la fila, ¿verdad? La hermana Lucina, no, porque ella va para otro lado. Va para otro lado. Muy bien, sí, pero se dan cuenta, aún esos detallitos sí pueden generar claro. conflictos. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Versículo 6. Los justos lo verán y se asombrarán. Miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Algo que advierte aquí David en su salmo o que está hablando referente a este Doeg, es que él mismo está diciendo que aunque sean muy poderosos o se sientan muy influyentes, aún así el hecho de no confiar en Dios, ellos tarde o temprano tendrá la justicia sobre ellos. Versículo 8 dice, pero yo soy como un olivo, ahora hace la contraparte. Eso es lo que habló de Doeg. Dice, y ahora David dice, pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para que siempre, oh Dios, por lo que, dice, te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. Si hiciéramos una tabla en la cual pusiéramos de un lado a Doeg y del otro lado a David, podríamos ver que mientras que Doeg confía en su maldad, David confía en la misericordia de Dios. Mientras que las palabras de Doeg es para destruir, las palabras de Dios o las palabras de David florecen y dan un buen fruto. Mientras que Doeg será arrancado, como dice aquí, serás arrancado, en el caso de David será plantado como un olivo que florece. Mientras que Doeg, su lengua tiene una lengua perversa, la boca de David es una boca que siempre está agradecida con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, Doeg era importante notarlo de esa forma, que aunque no nos diga exactamente qué fue lo que pasó de él, cómo fue juzgado, algo que el Salmo 52 sí nos dice, y por parte de Dios, aunque todavía no había ocurrido, por eso no vemos el juicio de Dios más adelante, pero ya dio el hecho de que David le dedicara este salmo a Doeg, le está dando de cierta forma como que esta advertencia y algo de lo que le iba a pasar. De todas formas, vas a recibir el justo juicio de Dios tarde o temprano, sientas como te sientas y como lo describe aquí, que no pone su confianza en Dios, sino que confía en sus riquezas y que se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Porque Doeg no solamente le bastó el andar diciendo o queriendo generar este conflicto entre el sacerdote David y Saúl, sino que también él estuvo dispuesto a que esa maldad fuese más allá al momento de matar a los sacerdotes. ¿Sí? Y lamentablemente hay mucha gente que pareciera ser que no tiene alto y hace más maldad tras maldad, tras maldad, tras maldad, tras maldad. Muchas veces usando esta palabra, a veces hay gente que está
dice y dice, o a veces cuando la esposa, el esposo, el esposo, la esposa, ya están duro y ya dicen, ya guarda silencio, ya, ya cállate, ¿no? Por decir, ya cállate, y sigue la pareja duro y duro y duro. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar en generar paz? ¿Por qué no pensar en generar el de cómo vencer al mal con el bien? ¿Sí? Porque a veces guardando silencio, dice Proverbios, que reflejamos ser más sabios que andar hable y estar duro y duro y duro. ¿Sí? Y así si nosotros nos fuéramos al Nuevo Testamento, también hay textos que hablan referente al cómo el manejo de la lengua, ¿no? Santiago capítulo 3 está muy amplio referente a eso y en otras partes. Entonces, el hecho de que nosotros no usemos correctamente las palabras y que las usemos siempre para estar hiriendo a las personas, andar generando conflictos y todo, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, o por ejemplo, perdón, en el caso de la familia de Yosimar, siempre su banca, ¿cuál era? Imagínense que llegue la hermana Cintia, Sina, o el hermano de Luis Eduardo y, ahora no se sentaron juntos, ¿verdad? ¿Qué genera? Conflicto. Yo puedo no, pues yo nada más pregunté en buena onda, ¿verdad? Yo nada más pregunté en buena onda, pero a veces o a veces la gente es muy malintencionada, ¿sí? Y a veces, aún en las iglesias, teniendo ese tipo de vocabulario malintencionado, pero bueno, lo estoy diciendo y estoy tomando como base esto porque pues, salió el tema, pero lamentablemente pareciera ser que no sabemos o no entendemos que eso también está mal. ¿Sí? Eso también está mal, el estar hablando o el estar dando malos consejos, ¿no? El estar dando malos consejos y a veces los jóvenes o las jóvenes se quedan, "Ay, pero ¿por qué el hermano me dijo eso? ¿Por qué la hermana me dijo tal cosas? Eso está en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo que me está aconsejando ese tipo de cosas? ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Sí me explico? Pues si se hace eso, si se dan consejos aún completamente en contra de la voluntad de Dios, está mal, está completamente mal, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros aprendemos esto en esta mañana. Y pues este salmo es una advertencia contra el uso destructivo de las palabras y una invitación a depender totalmente del amor fiel de Dios. Al final, no prevalece la lengua mentirosa, sino la justicia divina. No permanece el que hiere, sino el que confía en el Señor. Y como lo hemos visto en el Salmo 52, ¿quién va a ser raído? ¿Quién va a ser quitado? Este edomita. ¿Y quién va a seguir floreciendo y teniendo siempre es la misericordia de Dios sobre él? Pues el que siempre tenga una boca y utilice su boca para siempre agradecer a Dios por lo que ha hecho en su vida. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar. Pastor, Adelante. yo he tenido la duda de en cuanto a Saúl, en cuanto a la enseñanza, Saúl, bueno, interna, ¿por qué Saúl dio la orden de matar a los sacerdotes? Porque él sí sabía, pues todo, ¿no? La historia era parte de él, pero a mí siempre me ha llamado la atención, pues, bueno, del otro lado, pues era gente, gran sacerdotes, era gente, pues, especial, ¿no? ¿Por qué en Saúl hubo esa, pues, amargura o esa orden? Porque para empezar salió de Saúl. Si Saúl no da la orden, no hubiese pasado ese contexto. Entonces yo digo, o sea, mi pregunta es, ¿qué con Saúl? Sí, ya lamentablemente Saúl ya había perdido completamente todo el temor de Dios, ¿no? De hecho, desde el momento en que él hizo un sacrificio que no debería de hacer, tanto que llegó Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? No, pues es que como te tardaste, pues yo dije, pues soy el rey, soy el mero mero, y yo puedo hacer el sacrificio. Pues, ¿qué te crees que no son las cosas como tú quieras, Saúl? Y eso fue lo que provocó que Dios le quitara el reino, el querer estar en contra del establecido por Dios. Entonces, ya para Samuel, qué lamentable, porque hay mucha gente que cuando cae en un pecado, a veces ya no le interesa nada, ya no le interesa nada de Dios y empieza a cometer otro,
y después de ahí otro, y después ahí otro, y va creciendo y se va alejando de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Saúl? Es exactamente eso. ¿Sí? Cayó en uno, empezó a empeorar eso. De hecho, si ustedes recuerdan en el contexto, también en parte Dios permitió que que un ente espiritual maligno lo estuviese atormentando, ¿no? Porque lamentablemente algo hay que entender, que aunque Saúl haya sido el primer rey de Israel, ¿podemos pensar que Saúl fue salvo? Pero dice, la Biblia dice, estarás cuando le dice, invoca a la divina, Ajá. cuando Saúl se disfraza y hace venir a Samuel, le contesta, tú estarás mañana, o bueno, le da a entender, él está vivo y en esa revelación le dice que ya estará con él. No sé si quiere ahí, bueno, él le contesta, bueno, según la Biblia, no la nueva que usted maneja, sino la Reina Valera, le dice que estará con él. Entonces ahí sí Sí, me ha pero, sorprendido, ¿no? pero referente a que morirá, referente a morirá, sí, porque inclusive está la frase que también luego se usa en la Biblia, que y murió y se durmió con sus ancestros, o se murió o bueno, durmió y fue con sus padres, o sea, es más bien el fraseo lingüístico que se usa, pero es el tema. ¿Sí? Y de hecho, pues recordemos, por ahí hay un tema, por ejemplo, Lucas capítulo 16, el tema de donde van, donde está Lázaro y el pobre, dice rico y Lázaro, ¿no? Ahí hay un medio en donde, bueno, ese lado, eso existía antes de Cristo. Después de Cristo es diferente, pero ese es otro tema. Pero no, referente a la pregunta que me hace, pues Saúl prácticamente sí, se dejó llevar por maldad, más maldad, más maldad, más maldad. Ya prácticamente no le interesaba Dios, no le interesaba. Él quería de una forma egoísta su reino, ya no quería. Si ustedes recuerdan qué actitud tenía Saúl en un principio, hasta cuando cayó él seleccionado, ¿dónde estaba Saúl? Escondido, ¿no? Ahí en el equipaje. No, ¿yo qué voy a hacer, rey? Pero ya después ya no lo quería. Ya no lo quería soltar y es parte de lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo? Y fue ungido, o sea, fue realmente seleccionado. De hecho, no había nadie como Saúl. Todos le llegaban que del hombro hacia abajo, ¿no? Era realmente inclusive, pues es descrito hermoso, es realmente un tipazo, ¿no? Así como el que mencionaba yo en la mañana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es esa la situación, ¿sí? Porque no vemos qué otro cosa, por qué Saúl fue así. Pues una persona que realmente se aleja de Dios siempre va de mal en peor. Si no quiere, pues va empeorando hasta que, ¿sí? De hecho, Romanos capítulo 1, bueno, no lo leímos detenidamente, pero que dice, y por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones, sus deleites, así como Saúl no quiso tener en cuenta a Dios, pues Dios lo entregó a sus deleites. ¿Sí? Y ahora eso que él hizo a los sacerdotes, después más adelante, también eso es enjuiciado y también todo este tipo de cosas Dios no las pasa por alto. Tarde o temprano llega la justa justicia de Dios. No sé si quedó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.